Bien, buenas noches. Vamos a iniciar esta exposición el día de hoy. Hoy tenemos el tema de limitación del territorio de comunidades nativas. Recordarán que en la sesión anterior vimos lo relacionado al mismo tema, pero respecto de comunidades campesinas. En este tema anterior quedó pendiente una vista que, bueno, hoy día vamos a tratar de comentarlas. Pero además aprovechar que en el tema anterior no se hizo presente un detalle cuando explicamos acerca de la existencia de algún conflicto o controversia sobre determinada zona del lindero, que no es posible establecer la línea de colindancia por la existencia de controversia, conflictos entre la comunidad campesina y el colindante, que podría ser otra comunidad o un propietario privado, una persona natural cualquiera. En estos casos, en el procedimiento, si llegamos a este hito y encontramos el conflicto, obviamente no se va a poder continuar con el trabajo de campo. Los responsables del procedimiento hacen el informe correspondiente a la autoridad competente, haciéndoles después de saber que el trabajo se ha suspendido por la existencia de un conflicto. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, dice, si en este tramo no se puede continuar, la programación debe continuar respecto de los demás linderos donde no hay controversia, dejando pendiente esta zona. Pero ¿qué se hace con respecto a esta zona? Lo primero que hacen las autoridades competentes es invitar a una conciliación a las partes en conflicto para tratar de superar el impasse mediante un acuerdo directo, ¿cierto? Si da resultado esta convocatoria, obviamente se da por superado el impasse, las dos partes se reúnen en el lugar de los hechos y determinan el lindero, ¿no? Solucionar el problema. Si no es posible llegar a un acuerdo entre las partes en esta zona, respecto de esta zona, el conflicto obviamente no ha podido ser solucionado por la autoridad administrativa. Se remite, así la autoridad que está a cargo, remite todo el expediente indicando todos los antecedentes y el conflicto en sí al Poder Judicial. O sea, no necesita la autoridad competente presentar una demanda, no, simplemente hace un informe al juez de la zona, el juez competente, comunicándole, ¿no?, que en el procedimiento de deslinde y titulación de la comunidad tal, se ha producido un conflicto entre esta comunidad con su colindante en el sector tal, denominado tal, ¿no?, que agotadas las acciones administrativas ha sido infructuoso, no ha podido llegarse a un acuerdo, por lo que, de acuerdo con la norma, la ley 24657, que es la que rige este procedimiento, ¿no?, remito a su despacho a efectos de la convocatoria correspondiente. Entonces, con ese informe presentado, el juez tiene por interpuesta la demanda y notifica a las partes para que se apersonen al procedimiento. Es decir, se inicia un proceso judicial que tiene por finalidad, pues, determinar el límite entre estas dos comunidades, si trata de comunidades, o esta comunidad y el colindante, que podría ser una empresa, una persona natural. El juez, ¿no?, utilizando obviamente todos sus facultades, va a llevar a cabo el proceso judicial en el que cada una de las partes tiene que hacer el apersonamiento correspondiente y obviamente demostrar, ¿no?, cuál es su derecho respecto de este impasse. Entonces, cada uno demostrará, ¿no? Nosotros consideramos que el límite es por tal sitio. ¿Por qué? Porque en las actas de 1800 y tantos se estableció un lindero, etc. O la otra dirá, no, yo tengo un título de propiedad, ¿no?, expedido por el Ministerio de Agricultura y le señala el lindero por esta zona, ¿cierto?
Entonces cada uno va a tener que hacer pues la defensa de su derecho. El juez continúa y tiene que emitir pronunciamiento. El problema reside muchas veces en que, iniciado este proceso judicial, con la convocatoria correspondiente a las partes en conflicto, algunas pues no se presentan porque deliberadamente quieren, ¿no?, que se postergue, porque si van a la parte, van al conflicto, van a la demanda, van al juicio, van al proceso judicial, por norma el juez tiene que emitir una resolución, una sentencia, favorable o desfavorable para... Entonces, cuando quieren evitar esto, no se apersonan, es decir, hacen lo que sea, ¿no?, lo que consideran ellos necesario a fin de que el proceso judicial se trunque, ¿sí?, que no haya proceso judicial. Entonces, se puede decir que fracasó el intento en forma administrativa, la conciliación directa propiciada por el gobierno regional que tiene a cargo esto, y también fracasa, ¿cierto?, el proceso judicial. En consecuencia, el conflicto continúa en forma indefinida sin solución. Eso es lo que quería agregar con respecto a la controversia que puede suscitarse durante los trabajos de campo. Lo ideal, obviamente, es que en la convocatoria hecha por la autoridad competente en el plano administrativo se solucione el problema y se sigue adelante. Hay casos que se ha logrado, obviamente, pero en otros el Poder Judicial, en algunos casos sí ha emitido pronunciamiento, ha emitido una sentencia, que obviamente hay una parte que no está contenta, apela, ¿no?, va a la segunda instancia, y así años y años en el juicio que resulta interminable, y muchas veces las partes abandonan y el proceso queda en situación de abandono, no concluye, ¿no?, por alguna razón extra, de manera que el conflicto permanece latente. Y esta es la situación y la realidad de muchas comunidades, ¿no?, campesinas actualmente. Hay cantidad, en el gráfico, en el cuadrito que mostramos al comienzo, recordarán que hay cantidad de comunidades que están tituladas, tienen título de propiedad, pero no tienen definido su territorio, es decir, no se ha hecho la delimitación física, no se ha hecho el deslinde correspondiente de acuerdo a la ley, y quedan pues en situación de tituladas sin plano de conjunto. En esas condiciones los conflictos existirán siempre, porque tanto uno como otro, que si esto no está aprobado oficialmente, consideran pues que este no es el límite, porque esto ha sido hecho por esta comunidad en forma unilateral, el otro no lo respeta, ingresa, siempre va a haber problemas cuando este plano no ha sido debidamente aprobado durante el procedimiento que sigue el gobierno regional a través de su instancia correspondiente al amparo de la ley 24657. Doctor, una pregunta. Sí. La clase anterior usted nos dijo de que uno de los requisitos para obtener el registro de propiedad tenía que ser un límite de colindancia, o sea, un registro de... A ver. ¿Cómo le llama usted? Propiedad... Lo que hemos dicho es que hay requisitos, ¿no?, que debe cumplir el solicitante para que se inicie el procedimiento de deslinde, ¿cierto? Es decir, no basta que la comunidad solicite, digo, no es, al amparo de la ley solicito que se realice el deslinde de mi territorio comunal. Basta, no. Esa solicitud tiene que estar acompañada, entre otros, por el título de propiedad, ¿cierto? Se trata de una comunidad que ya tiene título de propiedad. Lo único que falta es, en el terreno de los hechos, demarcar el territorio físicamente. O sea, ese es el deslinde y titulación. Deslinde, hacer el lindero, ¿no?, físico. La titulación de la comunidad es una etapa pues anterior, ¿cierto? Vamos a anotar, registrar. El derecho de propiedad puede haber sido adquirido durante la reforma agraria, por ejemplo,
o mucho antes. Incluso hay títulos de comunidades campesinas que vienen desde la época de la colonia. Posesión también hay, ¿no? O sea, posesión, pero ya hablamos de un título de propiedad que fue emitido en su momento por el Ministerio de Asuntos Indígenas, que así se llamaba, el Ministerio de Agricultura, actual Ministerio de Agricultura y Riego. En ese entonces se llamaba Ministerio de Asuntos Indígenas, y en esa época se reconoció y se otorgó título de propiedad a muchas comunidades. Están inscritas, ¿cierto? El título está inscrito en registros públicos, pero sin plano, no está demarcado. Y obviamente, como digo, en esas condiciones pues hay conflictos y controversia entre los colindantes. Entonces, si su pregunta era si para iniciar este procedimiento de deslinde la comunidad debe acreditar que tiene derechos sobre este territorio, por supuesto, sino en base a qué se hace el deslinde, ¿ya? En ese título, como decíamos, tiene pues una escritura, por decir, o una resolución, hablemos de las más antiguas, una resolución expedida por el Ministerio de Asuntos Indígenas en el año 1915, por decir. ¿Qué dice esa resolución? Más o menos, dice, pues el Estado a través del Ministerio, otorga el título de propiedad sobre 25.000 hectáreas, ¿cierto? Ubicadas en el distrito tal, provincia tal, departamento tal, a favor de la comunidad campesina San Antonio, por decir, ¿ya? Y luego dice, el territorio de esta comunidad se encuentra ubicado dentro de los siguientes linderos, y empieza a decir, ¿no?, que nace en el río tal, ¿no?, siguiendo la vertiente norte-sur, llega a un hito, ¿no?, reconocido, identificado como una roca de tal forma, de color azul, siguiendo el lindero a la mano derecha, ¿sí? Hace una descripción teórica, ¿no?, del lindero. Pero como es tan antiguo, pues esa roca ya no existe. Entonces, imposible hacer un deslinde en base solamente al título, ¿cierto? Es necesario ir a campo y bueno, pues ubicarse en el terreno de los hechos. En la misma situación estará esta comunidad que tiene su título, pero que tampoco está delimitado. Entonces, ese es el objetivo del deslinde, es eso. El título de propiedad con que ya cuenta la comunidad no tiene definido en campo sus linderos. Al amparo de esta ley se hace ese trabajo de campo, ¿no?, el deslinde de este territorio comunal. Doctor, disculpe una preguntita. Ahí también están incluidas esas invasiones que hacen las personas por un tiempo y después A ver, las invasiones se han producido generalmente en los territorios de comunidades campesinas de la costa, sí, ¿cierto? Entonces, si este es un territorio de una comunidad campesina de la costa, efectivamente, este sector puede haber sido invadido por pobladores sin tierra, sin casa, porque este territorio inmenso la comunidad ni lo administra, sabe que es suyo, pero entonces pasa un tiempo acá, 5 años dice la norma, para que estos poseedores soliciten a la comunidad que les venda estas tierras, ¿ya? Si la comunidad acepta el pedido, fijan el precio y se produce la transferencia de propiedad vía compraventa. Pero hay casos en la comunidad dice no contestan o dice no podemos vender, es decir, se niega. Entonces la ley dice, si la comunidad, si los poseedores solicitantes han cumplido con solicitar la compraventa de la comunidad y la comunidad no ha contestado o no está de acuerdo, entonces solicita que se declare el abandono, ¿sí? Entonces la ley dice que esta parte que está en posesión ya no va a pertenecer a la comunidad porque se ha declarado el abandono de estas tierras y se excluye del territorio comunal y estos poseedores van a formalizar su derecho de propiedad a través de la instancia de la entidad competente, que en este caso es COFOPRI, ¿ya? ¿Él es el que declara en abandono, doctor? ¿Perdón? ¿Quién declara en abandono esa tierra, esa parcela o eso?
Era el PET en su momento, cuando existía antes de COFOPRI, pero tengo entendido que ahora quien declara el abandono es el gobierno regional. ¿Ya? Ahí se gestiona, por decir, un grupo Exacto. de pobladores que están ahí. Así es. En otros casos, quien declara el abandono o solicita la declaración de abandono es el propio COFOPRI. ¿Ya? Cuando a solicitud de los pobladores, ¿no?, quieren que COFOPRI formalice su propiedad porque están en posesión 15, 20 años, entonces COFOPRI declara o solicita, ¿no?, la declaración de abandono. Se emite la resolución por la entidad competente y COFOPRI empieza a titular ya a los poseedores lote por lote. Entonces, esta es la declaración de abandono de territorio de comunidades campesinas, generalmente que fueron ocupadas por personas con fines de vivienda, solo con fines de vivienda. ¿Cierto? Esa población lo solicita a COFOPRI que lo declaren abandono, ¿sí? No, solicita a COFOPRI que formalice, que les titule. Ya que lo titule. Pero COFOPRI no puede titular si todavía está dentro del territorio comunal, ¿no? Forma parte del territorio comunal. Entonces, para que quede excluido del territorio comunal, tiene que llevarse a cabo el procedimiento de abandono, declaración de abandono. ¿Cómo es eso? Lo único que hay que acreditar es, pues, que estas personas están en posesión por un buen tiempo y que la comunidad campesina no ha respondido a su solicitud de compra. Tiene que tener medio probatorio. Así es. Doctor, ¿ahí se cumple la prescripción adquisitiva de dominio? Es parecido, pero no es propiamente la prescripción, sino es una declaración de abandono, que en el fondo es, pues, declarar que esta propietaria deja de ser dueña de estas tierras ocupadas por esta población. La prescripción tiene quizás la misma finalidad, solo que es de otro carácter, ¿no? La prescripción la puede declarar una sola persona que está en posesión de un lote, ¿no? O de todo este lote, o lo compró. Hay casos en los que una persona natural compra, ya con fines de agricultura, es decir, compra un terreno a la comunidad, pero no logra inscribir su derecho. Hay situaciones, a veces ocurre que el presidente que firmó la compraventa no estaba en funciones, no tenía su personería vigente, entonces ese contrato de compraventa resulta nulo. El otro presidente que entró, ¿no es cierto?, que fue reconocido oficialmente, cuestiona la compraventa hecha. Entonces, este comprador, que ya estaba en posesión de esas tierras, no puede, pues, inscribir su derecho, ¿cierto? Pero si prueba que estuvo en posesión de estas tierras por un plazo de 5 o más años, de 10 años, como dice la norma, puede prescribirla, ¿no? Pero un procedimiento muy especial, similar al del abandono, ¿no? Porque, como hemos visto, se recordarán en primeras sesiones, el territorio de las comunidades campesinas son imprescriptibles, no procede la prescripción. Pero si aquí ha habido una compraventa, si la comunidad vendió, ¿cierto?, el comprador, pues bueno, no tenía la culpa, que el presidente que firmó su contrato no tenía la facultad respectiva. Entonces ya hubo un cuestionamiento. Entonces él entró en posesión, no digamos como un invasor cualquiera, sino en mérito a un contrato que él suscribió. En principio de buena fe, por decir. Por decir. Entonces es una situación diferente a un poseedor que entra y quiere prescribir este territorio comunal, ¿no? Como la comunidad. O sea que prácticamente la comunidad campesina casi está obligada, si le solicitan la venta de un pedazo de terreno de un poblador, casi está obligado a vender. No tanto como obligado, pero les conviene que lo venda, porque es una zona abandonada, ¿no? Porque se entiende que son tierras eriazas, ¿no? ¿La población que compra esos terrenos son parte de la misma comunidad o son personas aparte, digamos, foráneos? No, tienen que ser personas extrañas, ¿no? Claro. Terceros. Claro. Porque la comunidad puede dar en usufructo a sus propios comuneros sin ningún problema porque tienen derecho, ¿no? Pero un tercero que entra en posesión de estas tierras, ¿no?, con fines de vivienda, dice la norma, no por cualquier fin, no para sembrar, cultivar, no, solamente para construir vivienda,
Entonces va a ganar ahí un derecho, ¿no?, de poder ser declarado en abandono esta parte. Entonces, territorio que era hasta por acá, entonces el límite ahora va a ser por acá, y esto ya no es de la comunidad, ¿cierto? Ha perdido el derecho, se consideran tierras de propiedad del Estado ya, y en esas condiciones COFOPRI formaliza, titula ya a favor de los poseedores su respectivo lote de vivienda, ¿no? Ese término de declaratorio de abandono, ¿por qué llaman así? Porque, bueno, según lo que yo entiendo es porque ese espacio ya la comunidad no lo está usando, entonces por eso lo está vendiendo. ¿Es la lógica? No. Si se vende, no hay problema, ¿no? Pero ese es un paso previo para la declaración de abandono. El poseedor solicita primero la compra-venta. Ese es el primer paso. Si ahí hay un entendimiento, se vende, la comunidad ganó, el poseedor ganó. Pero si no lo vende, la comunidad corre el riesgo, pues, de que esa tierra sea declarada en abandono, que equivale a una prescripción, ¿cierto? Equivale, pero como la ley de comunidades campesinas dice las tierras de la comunidad son imprescriptibles, no podemos decir que estas áreas han prescrito, ¿no?, sino han sido declaradas en abandono. Se le ha cambiado el nombre a la figura. A la figura, ¿no? Pero claro, no es propiamente una invasión, no es una, digamos, un uso o una posesión de las tierras con fines de explotación, ¿cierto?, agrícola, crianza de ganado, etcétera. No, la única tiene que ser con fines únicamente de vivienda. Sí, el tema de comunidades es bastante interesante, hay muchas cosas. Y bueno, en el caso de comunidades campesinas de la costa, sí, pues lo que pasa es, como decíamos, en la práctica ya estos territorios casi el 99% pues han sido ya vendidos, ¿no? O a sus propios comuneros les han adjudicado, o a personas, a terceras personas. Y en zonas como Lima, por ejemplo, todo lo que es Chilca, toda esa zona, Asia, ¿no?, que antes pues pertenecían a comunidades campesinas de la costa, ahora ya son de propiedad privada. Hay mucha gente, empresas o personas que pues visionarias, ¿no? En su momento, hace 10, 15 años, cuando nadie daba un sorbo de esos arenales abandonados, lo compraron a la comunidad. Sí. Entonces, volviendo a lo anterior, entonces, si no hubiera ese entendimiento entre la comunidad y, digamos, el concesionario, en el tema de, como usted mencionó, en el tema de la venta o la compra de venta, entonces se recurre a la declaratoria de abandono. Así es. Sobre todo regional o COFOPRI, para que eso es un paso previo para que recién puedan ellos optar por la titulación. Exacto. Esa es, digamos, la lógica, ¿no? Exacto. Como digo, COFOPRI es la entidad competente para titular el lote de vivienda. Pero no podrían titular así como está, porque todavía estaría siendo de la comunidad. Entonces, y la comunidad, pues, no. Los solicita a recursos públicos. La declaratoria de abandono lo solicita a recursos públicos. Se inscribe, la resolución de abandono se inscribe en la misma partida donde está inscrita la propiedad de la comunidad. Puede ir así, por resolución tal se excluyó el área tal, ¿no?, quedando un área remanente de tanto, ¿no? Eso es ya cuestiones técnicas. Le da su partida, ¿no? Claro, esta zona, ya declarada en abandono, pues se hace primeramente un plano perimétrico, ¿no? Si lo sacamos de esto acá, tendríamos más o menos una zona así, ¿no? Esto sería el perímetro de esta zona declarada en abandono, ¿no?, que por fines operativos, dice la norma, va a pasar a titularidad de COFOPRI en representación del Estado. ¿Para qué? Para que con ese derecho COFOPRI empiece a trabajar acá. Primeramente tiene que aprobarse el plano de lotización, ¿cierto? Entonces ya los ingenieros hacen pues las calles, ¿no?, los lotes, las manzanas, sí, todo un trabajo técnico que se llama pues lotización, ¿no? Entonces, esta manzana, la manzana A puede tener pues lotes, ¿no? Cada lotecito ya va a ser materia de
titulación a favor del poseedor. Ya es todo un trabajo, pero todo parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, o sea, tiene que haber una resolución, doctor, de COFOPRI, declarando el abandono. no, de la entidad competente. En este caso, debe ser del gobierno regional, una entidad que ellos han designado especialmente para ver el tema de la declaración de abandono. De ahí pasar por COFOPRI. De ahí, una vez que está declarado el abandono, ya COFOPRI entra a tallar. Ya. Antes no lo puede hacer. Y eso, doctor, disculpe, para que dé ese título COFOPRI, ¿qué tiempo demora más o menos? El título de propiedad que da COFOPRI en los casos de estas tierras, si ya es declarado en abandono, todo está en orden, inscrito a nombre de COFOPRI, el trabajo no debe durar mucho. Lo que más demora es la aprobación del plano perimétrico y del trazado y lotización, porque para hacer la lotización tienen que ir a campo y encontrar, porque ahí ya físicamente también todos están posesionados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como no hay plano, entraron y se ubicaron como mejor les parece, ¿no? Teóricamente sus calles, pero no están rectas, es decir, entonces ahí tiene que haber todo un trazado, ¿no? De vías y todas esas cosas, recorrer, a veces los lotes tienen que ser todos iguales, entonces a veces va a resultar en una manzana, va a salir excedente, 2 o 3 personas que ya no alcanza para ellos, lo reubican en otra manzana, es todo un trabajo para la lotización. Una vez terminada la lotización, sí, ya lote por lote, se hace un empadronamiento, verifican que cumple los requisitos, eso es rápido, se emite el título de propiedad. Bien, no hemos visto todavía la diapositiva que quedó ahí, ¿no? Hay unas ideas que comentarlas. En el primer caso, ¿qué dice? Cambios en la denominación de la comunidad. Observancia recurrente. Ya. Se hizo el deslinde y titulación. Ya propiamente el deslinde. Y se ha obtenido como consecuencia de este trabajo, bueno, 2 cosas importantes. ¿Qué es lo que se va obteniendo trecho por trecho? Las actas de colindancia, ¿cierto? En todo el perímetro pues se va suscribiendo 15, 20, 30 actas de acuerdo a la cantidad de colindantes que tenga, ¿no? También se ha obtenido como resultado del trabajo un plano, ¿cierto? El plano llamado el plano de conjunto, que ya está aprobado con todas las actas. Y va a ir acompañado ese plano con su memoria descriptiva. Entonces, todo eso se hace un expediente para que vaya a los registros públicos y se inscriba. Pero, ¿qué pasa? Cuando va el expediente, ¿cierto? Comunidad campesina tal, dice en el expediente, ¿no? Plano perimétrico de la comunidad campesina tal. ¿Qué ocurre? Vamos inscrito en la partida tal, porque ya está inscrita la propiedad. ¿Qué ocurre? A veces que el nombre que se le ha puesto aquí en todos los documentos que se presentan discrepa con el que está inscrito en registros públicos. Fue, por ejemplo, comunidad campesina, a veces ponen mucho nombre de santo, ¿no? Comunidad campesina Inmaculada Concepción, ¿cierto? El nombre como está inscrito, el título. Pero todo se ha trabajado en base a comunidad campesina Santa Rosa, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la misma comunidad? No, de acuerdo al nombre es diferente, es otra comunidad. Entonces, hay una diferencia. Entonces, eso tiene que ser superado, obviamente, pero es un problema que puede presentarse. El otro caso es... El primero es cambio de denominación de la comunidad, el segundo es cambio de la ubicación política de la comunidad. Ya. Se inscribe en el título, dice, ¿no? Distrito San Miguel, provincia Paucartambo, por decir. Así se ha inscrito el título, en base, pues,
a la resolución que se emitió pues hace mucho tiempo atrás. Pero ¿qué ocurre? A veces hay modificaciones de denominaciones, ¿no? Los distritos cambian de nombre, etcétera. Entonces, cuando llega el expediente con los datos actuales, distrito tal actual, van y el título está inscrito con nombre de otro distrito. O sea, el distrito al que pertenece esta comunidad sigue siendo el mismo, pero con diferente nombre. Entonces, igual, ¿no? Hay que hacer las correcciones y aclaraciones correspondientes. Entonces, hay que ver cuándo se otorgó el título de propiedad, 1940. 1960 se modificó el nombre del distrito, ¿no? De San Miguel, o decir a cualquier otro nombre, ¿no? Entonces, por decir, entonces se trabajó con el nombre actual. Vamos a registros y encontramos como distrito de San Miguel, dice, no, está ubicado en otro distrito, no. Es el mismo, solo que cambió el nombre nada más. Un documento que... Hay que acreditar el cambio, ¿no? El otro caso es... Inscripción registral de los títulos de propiedad en distintas oficinas registrales, porque los territorios comunales comprenden a más de un distrito y provincia. Ya. Cada oficina zonal, o cada oficina registral tiene una sede, ¿no? Por decir, Lima es la zona registral 9, si no me equivoco. Y en Lima, dentro del departamento de Lima, pues hay varias oficinas registrales. En cada provincia, por decir, hay una oficina registral. Entonces, en determinada oficina registral se encuentra inscrito el título de propiedad de la comunidad. Y cuando se presenta el título en otra oficina zonal, en la más cercana puede ser, que presenten los que han trabajado, resulta que los datos de la oficina registral cambian, ¿cierto? Partida tal, aunque actualmente es bastante relativo, muy difícil que se presente ese caso, porque ahora ya está en red a nivel nacional todas las oficinas registrales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de SUNAR. Ya eso están interconectadas, así que es bien difícil que se repita o que varíe el nombre de una oficina registral de un departamento a otro, porque es la sede de Lima, ya lo tienen manejado a nivel nacional. Eso ya casi no va a existir ese problema ya. Lo que sí va a existir es los dos primeros, ¿no? El nombre de la comunidad, que pudo haber cambiado, y el nombre del distrito o provincia en la que se encuentra la comunidad. Creo que son los casos más saltantes que pueden presentarse. Hay otro punto más, doctor. ¿Qué dice el otro caso? Aplicación del procedimiento de deslinde y titulación de las comunidades campesinas por etapas o en forma progresiva y según predios. En la continuación se distorsiona la información anterior. Eso. ¿Qué puede ocurrir? A ver. Avanzaron hasta acá en una primera etapa. Hito 1, hito 2, hito 3, hito 4. Y por alguna razón se suspendió el trabajo de deslinde. Época de lluvias, qué sé yo, el personal no puede trabajar en esas condiciones, dejan el trabajo ahí. El siguiente paso, o sea, la siguiente etapa, cuando pase la causa que suspendió, que motivó la suspensión, se reinicia el trabajo y empiezan del lote 4, esto ya se da por hecho, ¿cierto? Pero al vaciar la información que ya se tiene, en la segunda etapa se puede haber cambiado algún dato acá, alguna coordenada, qué sé yo. Entonces, como aquí en esta etapa se va a continuar, si ya yo tomé datos falsos, ¿qué va a ocurrir acá? Que lo que yo informe acá también no va a corresponder a la realidad. Entonces, ese es el problema de suspender, después de un tiempo, reiniciar el trabajo, ¿no? La lógica consecuencia es que si no están bien registrados los datos, aunque ahora también ya estas deficiencias están superadas,
porque la tecnología actual nos permite ya conservar con seguridad los datos, ¿no? Con los GPS. Antes era difícil, ¿no? Antes era más difícil. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Algunas casuísticas que pueden presentarse en el procedimiento de deslinde y titulación de las comunidades campesinas. Miren, vamos a avanzar con las diapositivas de las comunidades nativas y ojalá que nos quede un tiempito al final para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran, porque es lo mejor, ¿no es cierto? Es lo mejor. Cualquier inquietud, algo que no está bien claro o que tienen interés que se aclare, que se amplíe, mejor, ¿no? Para que quede algo más concreto. Bueno, para empezar, el objetivo es, igual que en el caso de comunidades campesinas, determinar, ¿cierto?, el lindero del territorio de la comunidad campesina, comunidad nativa. Y cuando hablamos de comunidades nativas, inmediatamente lo relacionamos con la selva, ¿verdad? Si este es el territorio de una comunidad nativa, no es como en el caso de las comunidades campesinas de la costa o de la sierra, en donde las tierras prácticamente no se diferencian, son las mismas. La costa tendrá pues su río, su valle, su arenal, ¿sí? Pero las de acá son iguales que las de acá en general, en cuanto a estructura de la tierra, ¿cierto? En la selva es distinto. En la selva se va a encontrar situaciones bien marcadas y se van a identificar por símbolos . Por ejemplo, esto. ¿Qué significa esto? La selva, bueno, especialmente la selva alta, ¿cierto?, inicia pues en cuanto uno empieza a descender en la parte oriental de la cordillera, ¿cierto? Ya se encuentran las zonas ya boscosas, pero no es plano, ¿cierto? La parte plana está en la selva baja. Hay cantidad de comunidades campesinas ubicadas en la selva alta, por tanto su territorio es muy accidentado, a veces tienen cañadas profundas, pero todo revestidas de árboles frutales, ¿cierto? Entonces, los técnicos han establecido hasta 4 categorías de tierras por su contextura, por su resistencia al agua, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la P? La P simboliza a todas las tierras que tienen aptitud agropecuaria. O sea, en esta parte se puede sembrar, se puede cultivar, ¿no? F significa zona forestal, que está llena de árboles y la tierra, ¿no?, el suelo, tiene una estructura tal que aquí, si se talan los árboles, se puede sembrar 1 o 2 veces y luego se convierte improductiva porque esa tierra no es apta para la actividad agropecuaria, ¿no?, ni crianza de animales tampoco. Y las zonas identificadas con X son las llamadas zonas de protección. Esta zona de protección, por su ubicación geográfica, que está en las partes altas, ¿no?, con bastante declive, etcétera, imposible ahí, ni siquiera se debe talar árboles, porque se corre el riesgo de que toda la zona quede, como dice, pelada, ¿no? Se causaría un tremendo perjuicio a la ecología de esa zona. En esta zona también hay una zona A, pues vamos a sacar por acá, que es la zona que yo llamo de cultivo en limpio. Ya es una zona bastante preparada y que sí soporta las actividades agrícolas como cualquier otra parte de la sierra o de la costa. La P es de
aptitud agropecuaria, en donde también se puede cultivar y también se puede criar animales, ¿no? Granja de ovino o de vacunos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una realidad de todos los territorios de las comunidades nativas. Dentro de su territorio tienen zonas de protección, zonas forestales, zonas con aptitudes agropecuarias, y cada una de las zonas para la titulación tiene una importancia grande. ¿Qué dice la ley? Que solamente se puede adjudicar en propiedad a la comunidad nativa las tierras con aptitud agropecuaria. Solamente esta parte. La P y la A. Más no las zonas forestales, mucho menos las zonas de protección. Ahí están las reservas, profesor. Están en las reservas. Otra cosa más. Cuando se emite el título de propiedad de la comunidad nativa, se especifica que lo que se está adjudicando en propiedad es el área con aptitud agropecuaria que tiene una extensión X, ¿no es cierto? Solamente de acuerdo al plano que tiene que acompañarse al título. Y, dice el título de propiedad, se otorga en uso las zonas forestales. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, que adjudicar en uso no es lo mismo que adjudicar en propiedad. ¿Ya? No es propiedad. Estas zonas, las forestales y las de protección, por ley son zonas intangibles. Zonas intangibles son aquellas que no se pueden adjudicar en propiedad a ninguna persona natural ni a ninguna entidad, ninguna comunidad, empresa. No es factible. Pero dándola en uso, ahí viene el problema de la deforestación. Aquí está el detalle, ¿no? El uso de las zonas forestales tiene que estar evidentemente regido por normas especiales. Y hay normas especiales. Existen, por ejemplo, los llamados planes o manejos de las zonas forestales. Plan de manejo de zonas forestales, que establece una serie de condiciones que tiene que cumplir el adjudicatario, quien ha sido favorecido para explotar el uso racional de estas tierras, bajo, una penalidad X, ¿no? Por decir, ¿no? No puede talar árboles que no tengan pues una determinada edad o un determinado diámetro, porque caso contrario sería una tala indiscriminada que iría afectando de tal manera a esta zona forestal que iría quedándose sin árboles. Y es lo que lamentablemente se hace en la práctica, ¿no? Esta figura se puede repetir también no respecto de un territorio de una comunidad nativa, sino cuando el Estado titula también tierras a favor de poseedores, ¿no? Personas naturales que han incursionado en la selva y han empezado a explotar un sector X, ¿cierto? Y y llega el momento en que también pide su título de propiedad. El gobierno regional ahora tiene también la competencia para otorgar el título de propiedad en forma individual a los poseedores. Titula a las comunidades nativas y también titula a personas naturales como poseedores. Hay muchas personas que han incursionado en la selva, tienen su parcela donde cultivan, crían animales y solicitan pues la titulación. El gobierno regional le va a expedir el título de propiedad siempre que cumplan pues los requisitos que establece
la norma correspondiente. Y estas tierras, parcelas en propiedad de las personas particulares, igual tienen sus zonas, ¿no?, de protección, su zona con actitud agropecuaria y su zona forestal. De manera que cuando les pide el título de propiedad a esa persona, también le dice: tu propiedad es esta zona es forestal, puedes utilizarlo, puedes explotar esas tierras, pero no es tu propiedad. Igual se le dice a las comunidades nativas. Esta es una característica muy importante de los territorios de las comunidades nativas, a diferencia de las comunidades campesinas de la costa y de la sierra. Otro criterio. Si ustedes se imaginan, pues este territorio, aquí es plano, pero en la realidad, pues, esto es llena de, aquí hay quebradas, es decir, una topografía bastante accidentada, muchas veces, y todo cubierto de vegetación. ¿Se imaginan ustedes a un grupo de personas, ¿no?, los técnicos del gobierno regional, que tienen por misión hacer el deslinde de este territorio de la comunidad nativa, en plena selva? ¿Cierto? Satelital podría ser. Debiera ser, y en muchos casos es así, pero ¿qué pasa? El GPS, ¿cierto?, recibe señales de los satélites, ¿no es cierto? Pero cuando uno llega a las selvas, se introduce entre los árboles, la señal no pasa. Entonces, ese es, entre otros, uno de los inconvenientes y de los obstáculos que encuentran, pues, los técnicos para realizar el trabajo de deslinde. Es bien complicado, es bien complicado. En el departamento de San Martín yo tuve oportunidad de participar en un proyecto de deslinde de las comunidades, ¿no?, financiadas por una ONG. Había dinero, se contrató personal para realizar el trabajo de delimitación del territorio de las comunidades nativas allá. Se capacitó a la gente, se salió a campo y ahí, pues, se encontró con una realidad distinta a lo que se suponía, ¿no? Imagínense, este hito en la selva no existe, pues, no, como en la sierra podría haber. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un hito, ¿no?, lo que se llama, pues, la monumentación del hito, ¿sí? Excavar una zona con un fierro ahí, con cemento, y hacerlo de manera que permanezca en el tiempo, ¿no? Puede ser puntos geográficos también, ¿no? Donde puede haber dos ríos, por decirlo. puede ser el cauce también de un río, ¿cierto? Pero hay zonas donde no existe nada, ¿no? Y hay que hacer el deslinde. Entonces, se imaginan, para poner este hito hay que hacer, pues, campo, ¿no? Porque todo está lleno de árboles, entonces hay que talar una determinada extensión, que ya está calculado también, no puede ser en forma indiscriminada. Se tala, se hace la perforación de la tierra y se pone el hito correspondiente. Y así se va trabajando. Pero hay zonas, porque ir acá, pues, es una encañada, es una zona profunda, llena de árboles, llena no solamente de árboles, sino de serpientes y todo lo demás. Es un trabajo bien complicado. Pasan meses aquí, y es lo que pasó aquella vez, cuando se fue a hacer la verificación, ¿no? ¿Dónde está el hito número tal? Otra vez la vegetación, pues, había crecido y ya no se visualizaba el hito. O sea, es un trabajo muy complicado hacer el deslinde en el territorio de comunidades nativas. Pero es necesario hacerlo, por supuesto que es necesario hacerlo. Sino cómo se cautelan, pues, los derechos de las comunidades y de los colindantes, ¿no? Los colindantes, igual que en el caso de las comunidades campesinas, tienen que suscribir el acta, ¿no? Dar conformidad del lindero. ¿Con quiénes limita? Exactamente, exactamente. Otro detalle más para entrar a ver. Vamos a tener esta figura. Vamos a apoyar.
Toda esta zona limitada, que está, digamos, involucrando o teniendo dentro a la comunidad nativa, es lo que puede denominarse un bosque de producción permanente. Este bosque de producción permanente es una zona identificada que es susceptible de ser otorgada en concesión para la explotación de las tierras. O puede ser simplemente un bosque de protección, y todo esto lo que se llama pues un área natural protegida. Todo esto es un área natural protegida, pero dentro de esa área natural protegida está el territorio de una comunidad nativa X. ¿Qué pasa acá? Se le otorgará el título de propiedad a la comunidad nativa que está dentro de esta área natural protegida. Según la ley, no. Se le puede reconocer, o sea, porque existen, están ahí los pobladores, se le reconoce a la comunidad, se les permite que sigan ahí, que vivan ahí, pero sin título de propiedad. ¿Qué significa ese BPP? Bosque de producción permanente. Hay lo que se llama los parques, ¿no? Los parques nacionales. Una serie de ¿Y el de abajo qué es? denominaciones de... Todo esto forman lo que se llama un área natural protegida. El Manu, por ejemplo, es una... El BPN, ¿no? Acá, sí, y el de abajo. Bosque de producción permanente, este es un bosque de protección, un parque nacional. ¿Conocen Oxapampa? ¿Han ido por ahí alguna vez? No, ahí nomás, frente, está un parque nacional llamado Yanachaga, Chemillén. Es un área natural protegida, frente a la población. Bueno, entonces, la idea que quería pasarles es que si un territorio comunal o una comunidad nativa se ha instalado, ha hecho sus centros, su lugar de vida dentro de un área natural protegida, no lo pueden votar, no la pueden sacar a los miembros de esta comunidad nativa. Les permiten que sigan viviendo ahí, le dan instrucciones para que no deforesten, etcétera, etcétera, pero no le pueden otorgar el título de propiedad. Solo le da su ¿qué es lo que le da? Concesión en uso le pueden dar respecto de las áreas forestales, porque si no le dan, no le reconocen, igual en la práctica lo van a hacer, ¿no? Pero si lo reconocen como tal, como comunidad. Como comunidad sí lo van a reconocer, definitivamente. Aquí hay una serie de hechos, ¿no?, que pueden presentarse. Si no está dentro de un área natural protegida, la comunidad sí le dan título de propiedad y le dan su plan de manejo del área forestal. Si le dicen esto te asignamos, te adjudicamos en uso, no es tu propiedad, pero puedes explotarlo. Pero aquí está el plan de manejo, son las instrucciones y hay pues autoridades que van a supervisar eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí viene un factor, bueno, que es necesario conocerlo, porque es nuestra realidad. La tala indiscriminada de árboles, ¿cierto? Caso de Madre de Dios, que es por una razón diferente, ¿no? Ahí la tala, así, tiran todo abajo, Ahí la contaminación. no propiamente por la madera, ¿no?, sino por Químicos que usan. por el mineral, ¿no? Exacto. Pero igual están afectando. Pero en otra zona X, donde no hay mina, hay zona forestal,
las comunidades tienen pues un trato especial, un trato preferencial para la explotación de esta zona forestal. Cualquier otra empresa o persona particular también puede obtener concesiones, ¿no?, de explotaciones forestales, pero el precio es diferente, ¿cierto? Lo que paga una comunidad nativa es distinta, es un precio mucho más cómodo, más barato. Entonces, pero ¿qué hacen los famosos, pues, madereros, ¿no? Se comunican con los directivos de las comunidades nativas, hacen su trato, y como lamentablemente pues nuestra gente de la Amazonía, los comunidades nativos, no son pues gente que están pues al día con todo, fácilmente se dejan influenciar y los madereros logran que la comunidad campesina, perdón, la comunidad nativa, saque un cargamento X de madera a nombre de la comunidad, ¿no? Pero en realidad quien lo ha trabajado y todo es el particular. Le dicen, tú me sacas, me pones en tal sitio la madera y ahí recién te voy a pagar. Entonces la comunidad pues pasa, ¿no?, todos los controles, dice, esto es nuestro. Le dan su pago, pero el otro sale ganando, ¿no? El maderero es el comerciante. El maderero. Una serie de cosas que existen en nuestra Amazonía y que pues a la larga perjudica todo el sistema, ¿no? Bueno. Cambia el clima. Cuando lleguemos a la titulación de predios rurales, vamos a ver un tema, por ejemplo, la rectificación de áreas que tiene relación con estas zonas y que en su momento lo vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo, lo que ocurre muchas veces. Bien, a ver, vamos a ver con las diapositivas si nos ayudamos un poco. Pase. Aquí en realidad vamos a repasar, a rememorar lo que hemos dicho respecto de las comunidades nativas, campesinas, porque los requisitos siempre van a ser los mismos. ¿Quién va a solicitar el deslinde? Una comunidad que ya tiene título, ¿cierto?, que ya está reconocida y que tiene título de propiedad sobre sus tierras. Pero como en ese título no se especifica bien cuál es el área, los linderos, pues hay que hacer un deslinde. Entonces, como requisito para la delimitación de ese territorio de la comunidad nativa, se necesita pues que la comunidad se encuentre inscrita en registros públicos, ya que exista su personería jurídica. También se requiere que su representante, así el presidente de la comunidad o el jefe, que es como reconocen, como identifican los comuneros nativos a su representante, tenga pues su mandato vigente, ¿no? O sea que para que firme las actas válidamente tiene que estar dentro de su periodo de gestión. Y obviamente para que la entidad competente disponga el inicio de las acciones correspondientes, debe recibir la solicitud de la comunidad interesada, indicando ubicación y los posibles colindantes del territorio comunal. ¿Y por qué dice los posibles colindantes? Porque pues en la selva estos comuneros saben hasta dónde más o menos llega su territorio y fuera de él saben que existen personas, ¿no?, pero no las conocen, ¿no? Los comuneros son bastante celosos, ¿no?, de su territorio, no permiten que nadie entre, pero tampoco salen, ¿no? No hay contacto, no hay una relación con los colindantes. Entonces, en algunos casos sí los conocen, señalan, pero si no los señalan, ya es trabajo de la entidad competente. Disculpe, ese título de propiedad, ¿quién le ha otorgado a la comunidad nativa? La comunidad nativa.
¿quién ha otorgado anteriormente? Antes, o sea, esas propiedades que tienen las comunidades nativas son aquellos que otorgó en su momento COFOPRI. El PET o COFOPRI también, ¿no? Sí. En su momento. Claro, que no estaban tan, digamos, detalladas el tema de su delimitación, que se menciona. O sea, eso, más a eso no, solo estuvo el PET o COFOPRI, que es lo que da el propiedad a las comunidades nativas, ¿cierto? Claro, y antes de COFOPRI y el PET era el Ministerio de Agricultura. Ah, ya, ok. Ya. Y hasta ahí. Claro. Ahora ya la competencia de titulación, de reconocimiento, todo la tiene el gobierno regional. A través de su dirección, ¿no? A través de su dirección de titulación. Entonces, más o menos ese es lo que ha ocurrido, ¿no? Los antecedentes. Obviamente el PET, COFOPRI, pues son entidades que han de reciente creación, ¿no? Relativamente. El Ministerio de Agricultura sí, pues es mucho más antiguo, desde antes de la reforma agraria, y eran ellas pues las que otorgaban los títulos de propiedad, pero obviamente con muchas limitaciones respecto del territorio, ¿no? Las juntas indicaban su ubicación, algunos indicios de su ubicación, por eso que sus títulos no tienen pues, no son confiables, no hay un plano aprobado en coordenadas UTM como que se requiere hoy día. Entonces es necesario hacer la delimitación física del territorio comunal. ¿Es tanto para comunidades campesinas como para comunidad nativa? Es los mismos requisitos, ¿cierto? Va a ser el mismo procedimiento, con las diferencias propias, ¿no? De la topografía, de la geografía de cada región. Y después de esto, una vez que se concluya con el deslinde, ¿no? O de delimitación, ya se eleva a registros públicos. Claro. O sea, con todo eso recién se puede elevar con expediente con la que ellos puedan ya dar su partida. No, la partida ya está. Ahí está. Bien. Cuando se reconoce, se va a una partida de personas de comunidades campesinas, ¿no? Ya. Personas, ya. El título de propiedad se va a inscribir en otra partida. Ya. Pero ya está inscrita la propiedad en otra partida. Ya. Es diferente, ¿no? Ajá. Reconocimiento en el libro de comunidades campesinas. Título de propiedad en el libro de propiedades, ¿cierto? O sea, el registro público pues tiene sus especialidades, ¿no? Registro de personas naturales, ahí estamos todos nosotros, ¿no? Ahí se inscribirán pues los testamentos, el poder que uno otorga, todo eso va en ese libro de personas naturales. Personas jurídicas, todas las empresas, asociaciones, entre ellas comunidades, ¿cierto? Es un libro. Un libro de propiedades, propiedades sobre territorios comunales, propiedades de predios, registro de predios, ¿no? De propiedad privada, etc. Es un libro, ¿no? Entonces, se reconoció la comunidad, debe estar inscrito en el libro de registro de comunidades, ¿no? Se le otorgó el título de propiedad, tiene que estar inscrito en el libro de propiedades. El deslinde y titulación, o sea, el deslinde propiamente, la delimitación, va a inscribirse en la misma partida del título de propiedad, ¿ya? Con la diferencia de que el título anterior está inscrito solamente con una resolución, puede ser resolución del Ministerio de Agricultura, un croquis, a veces acompañan un croquis del territorio y su memoria descriptiva que puede o no tener. Pero el título actualizado, el oficial que van a tener, va a estar integrado por esos tres elementos que hemos dicho: actas de colindancia, el plano de conjunto, la memoria descriptiva. Esos tres documentos van a constituir el título de propiedad
actualizado, que es el que va a tener plena validez. Y lo que se lleva a registro público, sí. Y lo que se entrega a registro público. Exacto. Previa aprobación del COPI del doctor. El plano de conjunto no va a requerir sino de la delimitación física, las actas de colindancia, el plano que va a ser elaborado por el equipo técnico, su memoria descriptiva, y sí, es necesario que en una asamblea de la comunidad, ¿no?, se dé conformidad, pues, ¿no? Además, como el presidente para firmar el acta ya la asamblea le dio facultades, es simplemente como una ratificación. Pero básicamente los que van a constituir el expediente técnico de deslinde o delimitación y que va a ser inscrito son esos tres: actas, plano y memoria. Esas tres van a constituir el título propiamente dicho y se va a inscribir en el registro correspondiente. Bueno, eso va a formar parte de lo que se llama el título archivado en los registros públicos. Bien, entonces decíamos que los requisitos para la delimitación del territorio de la comunidad campesina, la antigua son los mismos que para el deslinde del territorio comunal campesino, ¿no? Que la comunidad tiene que estar reconocida e inscrita en registros públicos. El presidente o representante legal de la comunidad debe tener su mandato vigente y tiene que presentarse la solicitud con todos los requisitos necesarios, indicando ubicación, colindantes. Estamos hablando de comunidades nativas, decían, en el que los comuneros nativos por naturaleza son bastante desconfiados, ¿no? Ellos no permiten que nadie entre a su territorio, son muy celosos, pero también no tienen mucho contacto con los colindantes. Entonces saben que hay frente a su territorio algunas personas, pero no las conocen, no tienen mayor referencia. Entonces cuando presentan su solicitud, si conocen al colindante, lo identifican y dicen: colindamos con otra comunidad nativa tal, ¿no? O con el parcelero tal, o con el mejorero tal, como lo llaman ellos, a los colonos que de ese tiempo están pues asentados por esa zona, ¿no? Pero si no los conocen, simplemente dicen, ¿no?, hay personas ahí, hay colonos. Va a ser trabajo del equipo técnico, es lo que se conforme, para que vaya a campo y haga todo ese estudio. Ellos sí tienen la obligación de constituirse en todas esas zonas e identificar a las personas o a las otras comunidades colindantes. ¿Para qué? Para que puedan pues ser notificadas del procedimiento. Porque si estos colindantes no son notificados, no van a asistir. Y si no asisten, no hay acta de colindancia. Si no hay acta de colindancia, no hay título. Entonces, la identificación de los colindantes es un requisito importante. Profesor, lo que se ha dicho, parcelero, mejorero, ¿es exactamente lo mismo o hay alguna diferencia? No, los parceleros o mejoreros son personas ajenas a la comunidad. No son miembros de la comunidad. Son personas que, como digo, han incursionado en esta zona de la selva y ahí empiezan pues a explotar las tierras, ¿no? Siembran cacao, qué sé yo, crían sus animales, no son miembros de la comunidad y viven ahí en esa zona. Quizás también han solicitado su título de propiedad y les han otorgado el título de propiedad, ¿no? Que también hay títulos de propiedad que se otorgan a los poseedores de tierras en la zona de selva y ceja de selva. ¿Y eso quién nos otorga? ¿Igual tener registros públicos? Igual, todo título de propiedad que se otorga, tanto a las comunidades como a personas naturales, tiene que estar inscrito en el registro de propiedades, ¿no?
en los registros públicos correspondientes. Bueno, la solicitud, decíamos, en el caso de las comunidades campesinas, tienen que ser calificadas. Entonces no basta solicitar y ya, empezamos a trabajar. Tiene que verificar la autoridad competente si reúne los requisitos, ¿no? Si cumple los requisitos. Si los cumple, empieza ya el trabajo propiamente dicho. No en campo todavía, porque para ir a campo ya tiene que estar premunido de toda una serie de datos, de informes, para que puedan ir a campo e iniciar el trabajo ya con la presencia de los colindantes. Y para ello es indispensable que haya sido identificado quién es el colindante, cómo se llama, dónde vive, hacerle llegar la notificación y tener el cargo de la notificación, ¿cierto? Para que tenga constancia de que se le notificó. Y si no asiste, ¿se podrá hacer el trabajo de campo? Sí, se puede hacer el trabajo de campo, pero no se va a poder firmar el acta, ¿cierto? Hasta que se presente el colindante. Claro que puede ocurrir que por razones ajenas a su voluntad, pero no pudo estar en la fecha señalada, ¿no? Tendrá que repetirse, ¿no?, la invitación y otra vez ir a campo para ese. Y el trabajo es bastante complicado a veces cuando no hay voluntad de las partes en conflicto, aunque se entiende que si esta comunidad inicia su trámite de delimitación, va a ser favorecido a su vez el colindante, ¿cierto? Porque también el colindante ya tendrá definido su lindero por esta parte, que ya no es solamente la beneficiada de la comunidad, sino también sus colindantes. Esa acta va a servir cuando el colindante haga también su trámite de deslinde o de delimitación. Profesor, disculpe que insista en una pregunta. Una vez delimitado el terreno, inscritos en los registros públicos, ¿en qué momento entra la tarea COFOPRI? ¿En qué momento se relaciona con COFOPRI? Actualmente COFOPRI ya no tiene competencia en comunidades nativas, ni para reconocimiento, ni para titulación, ni para delimitación. Igual nativas o campesinas. Ni campesinas ni nativas. COFOPRI, su función esencial y básica es la formalización y titulación de lotes para vivienda. Así. ¿De alguna manera están relacionados? No, en zonas urbanas se refiere. Solamente en el caso de los territorios de comunidades, como hemos dicho, que sean declaradas en abandono, ¿cierto?, cuando son ocupadas por familias, construyen su vivienda, ahí ya entraría COFOPRI para titular, no las viviendas, pero previo el trámite de exclusión de ese sector, de esa zona, del territorio, mediante el procedimiento de declaración de abandono, ¿cierto? Entonces ahí sí entraría COFOPRI. Pero antes sí tenía la competencia para titular y hacer los procedimientos de deslinde. Ahora lo tiene la región. Ahora son las instancias correspondientes del gobierno regional. Entonces creo que hay una subdirección de titulación. Entonces ellas son las que organizan y cumplen todas estas funciones. Normalmente pertenece a Agricultura. Agricultura, como sabemos, es un ministerio, ¿no? No, Es, la Dirección Regional de Agricultura, me refiero al sector agrícola. antes, cuando todavía no se reconocían pues a los gobiernos regionales, ¿no?, Agricultura tenía toda la competencia, ¿no? Dirección Región. Me refiero es que la Dirección de Agricultura de las regiones normalmente son las encargadas de hacer esto. Pero hay que diferenciar, ¿no? El gobierno regional, ¿sabes?, tiene su jurisdicción, ¿cierto? Lo que actualmente es un departamento, ¿no es cierto? Todo ese límite, ese territorio del departamento es una región. Esa región, que tiene sus propias autoridades, ¿cierto?, es diferente al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura es forma parte del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Tiene injerencia a nivel nacional.
¿cierto? El Ministerio de Agricultura tiene también sus instancias correspondientes, ¿no? Pero dependen del gobierno central. El gobierno regional tiene autoridad solamente dentro de su territorio regional, dentro de su región. Ahora, dentro de esa región, obviamente tiene que tener coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego. Son entidades distintas, ¿no? El Poder Ejecutivo, el otro es gobierno regional. Pero en la práctica van a tener que coordinar acciones, etcétera, etcétera. Lo que se sabe es que pues, el gobierno regional no tenía ninguna experiencia para hacer este tipo de trabajos, que sí la tenía y la ha tenido siempre el Ministerio de Agricultura. Entonces, en coordinación con los gobiernos regionales, se ha constituido una instancia específica para la titulación, para el deslinde, etcétera, etcétera. O sea, el actor, digamos, el que ejecuta, puede ser el Ministerio de Agricultura a través de su instancia correspondiente, pero en coordinación y con anuencia de el gobierno regional correspondiente. Esa es la diferencia, ¿no? El gobierno regional, dentro de su ámbito, tiene toda su organización. Agricultura es una parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene injerencia a nivel nacional, o sea, involucra a todos los gobiernos regionales. Y si se han involucrado terrenos seriazos, que también los hay en la selva, también han dado opinión a SBN, ponen opinión alguna parte que podría ser un colindante, un terreno eriazo. A ver, los terrenos eriazos son aquellos que no pueden explotarse, dice la ley, por falta de agua o por exceso de agua. Hablamos de un desierto, es un terreno eriazo, no puede ser explotado porque no hay agua. En la selva hablamos de zonas inundadas, siempre están con agua, lo que ellos llaman las cochas. Es un terreno eriazo porque tiene exceso de agua, tampoco se puede trabajar. Dentro del territorio comunal se supone que hay muchas zonas eriazas. Hay lodazales continuamente, especialmente en la época de lluvia. Ahí no pueden trabajar, no. Cuando pasa la época de lluvia, baja la intensidad, entonces el nivel de los ríos y todo baja, entonces ya hay una zona que sí se podría trabajar, pero generalmente va a estar inundada. Entonces eso, ahora dentro de ese territorio, como digo, puede haber pues esas zonas eriazas, pero si están comprendidas dentro del territorio, es propiedad de la comunidad nativa, o si es un particular, también las zonas eriazas que están dentro de su propiedad, ya es propiedad de ellas, ¿no? Que no lo podrá trabajar nunca, pero ya pues está dentro del territorio. No sé, su pregunta iba a que si dentro de un territorio puede haber zonas eriazas y sobre esas zonas eriazas también se otorgan los títulos, ¿cierto? Sí, eso es por un lado, pero más lo orientaba a que al momento, no sé, acá creo que también hay procedimiento de deslinde, ¿no? Con los vecinos. Puede ser que uno de los vecinos sea eriazo, que no le pertenezca a nadie. Entonces allí hacen intervenir a la SBN. Evidentemente, si el colindante es el Estado, ¿cierto? Igual que en el caso de comunidades campesinas, tendría que suscribir el acta de colindancia el representante, el administrador de la tierra del Estado, que es la SBN, pero previa inscripción de la propiedad del Estado, porque la SBN solamente podría tener pues competencia en un área que ha sido declarada y está inscrita a favor del Estado. Cuando no está inscrita a favor del Estado, se supone que es del Estado, pero la superintendencia no puede decir, pues ya yo voy a firmar acá porque es del Estado. Previamente tiene que inmatricularse a favor del Estado esas tierras. ¿Tiene que esperar que se inmatricule o en vista que no lo inmatricula en un tiempo prudencial? Puede darse ese caso, ¿no? Pero
si es interés del gobierno regional, del Ministerio de Agricultura hacer el deslinde, obviamente la SBN tiene que apoyar inmediatamente. Porque ¿qué se requiere para la inmatriculación? No se requiere que la SBN vaya ahí, lo que se requiere es que hayan técnicos que hagan el levantamiento del plano, ¿cierto? Identifiquen el área, emiten el plano y ya, ¿no? El Ministerio de Agricultura emite una resolución declarando, ¿no?, tal zona como de propiedad del Estado, con su plano a registros públicos, la inmatriculación. O sea, para que un territorio, una tierra, cualquiera que sea, se inscriba en registros públicos como propiedad, obviamente tiene que acompañarse dos cosas: el título de propiedad y el plano. Entonces, si esta zona es del Estado, dicen que es del Estado porque no hay propiedad privada, entonces es del Estado. Pero ¿cómo sabemos, cómo acreditamos ese derecho? Mediante el título de propiedad del Estado, que lo emite pues Agricultura, mediante una resolución, ¿cierto? La resolución ya es el título, acompañado con su plano, a registros públicos se inscribe una partida, ¿cierto? Provincia, departamento tal, ¿no?, al área tal, con los linderos del plano, ya está, inscrito a favor del Estado. Entonces, en ese momento ya la SBN sí puede actuar porque ya está identificada la propiedad del Estado. Entonces, firmaría el acta de colindancia válidamente. Es la única forma. Doctor, disculpe una pregunta. Un terreno eriazo encuentra este agua en el subsuelo, ¿continúa llamándose eriazo esos terrenos? Ya, ahí estaríamos hablando de lo que se llaman terrenos eriazos habilitados. Ya, efectivamente. Y eso vamos a verlo cuando lleguemos a la titulación de tierras, ¿no?, de propiedad del Estado, tierras rústicas, tierras eriazas, ¿no? Las tierras eriazas también son susceptibles de ser tituladas. Hay una norma especial de titulación de tierras eriazas que requiere de algunas condiciones, ¿cierto? Hay mucha gente en el pasado y actualmente también, ¿no?, identifican una zona eriaza, ¿no?, hacen los estudios y efectivamente, ¿no?, a 100, 120 metros de profundidad encuentran o van a encontrar agua. Entonces ellos sacan sus cálculos y dicen, ajá, vamos a invertir tanto en sacar el agua, pero luego vamos a trabajar, no vamos a explotar estas tierras. Entonces solicitan un otorgamiento de tierras eriazas para llevar adelante un proyecto, ¿cierto? Entonces el Estado, a través de la sentencia correspondiente, le otorga, él le adjudica esas tierras eriazas con fines de, dice, pequeña agricultura, puede ser. Es un riesgo, obviamente, para el que solicita, ¿no? Porque el Estado le dice, bueno, te doy, va a costar tanto, pero sí, el primer año tienes que construir, tienes que tener tales y tales cosas, le ponen metas, ¿no? El segundo año tal cosa, tercer año tal cosa. Si no lo haces, te quito, ¿no? Revierte al Estado. Pero sí es factible, ¿no? El que hace un buen estudio, invierte y sí, saca el agua, empieza a hacer producir las tierras. Ya va a cambiar de denominación. Ya no es una tierra eriaza nativa, sino va a ser un terreno eriazo habilitado, ¿ya? Y en esas condiciones, si le adjudicaron para que desarrolle un proyecto, luego el Estado va, el contrato que le da es con reserva de propiedad, dice, te adjudico 20 hectáreas para que desarrolles este proyecto, en 4 o 5 años ya tiene que estar habilitado al 50%. Si a los 5 años va y encuentran que apenas tiene el 10%, caduca, ¿no? Se extingue y regresa al Estado, pierde todo lo que invirtió, ¿cierto? Esas son las condiciones. Ese contrato se hace. Ahora, hay otros casos en los que el terreno eriazo ya fue trabajado sin contrato. El Estado no le entregó, no le adjudicó con condiciones, sino que él entró y empezó a trabajar. Es lo que ha ocurrido en muchos lugares.
ya hay granjas, por ejemplo, ¿no? O otros que han sacado agua, como si ya tienen su zona trabajada, pero no tienen título. Entonces solicitan que se le emite el título porque ya han habilitado las tierras. Entonces el Estado va, verifica, efectivamente ya está trabajada, tiene antigüedad de tanto, cumple los requisitos, se le adjudica. Le va a pagar un precio tal, pero adquiere la propiedad de las tierras serias. Porque es un mérito, pues, ¿no? Convertir una tierra inerte, que estaba ahí improductiva, y luego empieza ya a producir, caramba. Ahora, otro tema es la irrigación, ¿no? Si el Estado invierte dinero, lo que ha hecho en Poechos, por ejemplo, ¿no? En Piura, ¿no? Inmensos desiertos, bueno, pues se han hecho canales de derivación de agua y ya empiezan pues a hacer producir. Entonces ahí el Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha empezado a adjudicar en propiedad a quienes han comprado, ¿no? Porque ya se habilitó, ya hay una irrigación hecha por el Estado y lo que se necesita es pues que las tierras produzcan, ¿cierto? Ampliar la frontera agrícola, desarrollo para la gente, para el país en su conjunto. De todo un tema, el tema de las tierras eriáceas. En su momento vamos a ampliar más de estas cosas. Consulta. Sí. En este caso, si ese bien ya tiene esa resolución, ¿ya no hay necesidad de firmar el acta de colindancia con la comunidad? ¿O si es No, sí. igual? Precisamente porque se requiere que firme el SBN en representación del Estado para oficializar eso, ¿no? Porque si no, no podría firmar. Bien, a ver, vamos a seguir un poco con estas diapositivas. El procedimiento de deslinde, perdón, de delimitación, así lo digamos para diferenciarlo con las comunidades, ya se presentó la solicitud, se aprobó la solicitud de delimitación y empieza ya el trabajo previo. Antes de ir a hacer el levantamiento propiamente dicho de los linderos, hay una fase preliminar. La solicitud ya se presentó, se calificó la solicitud, viene lo que se llama la recopilación de información básica. Primer punto, como decíamos, para que la delimitación sea bien hecha, se requiere la firma de las actas de colindancia. Pero los colindantes en la selva no están fácilmente reconocidos, no se identifican. Entonces tiene que ir el equipo a recorrer todo el perímetro para identificar a los colindantes. Ahí encontrará pues otras comunidades, encontrará personas naturales con título, otros sin título, pero están ahí, ¿no? Alrededor. Entonces, eso es lo que se llama la recopilación de información. Luego viene la planificación del trabajo. Bueno, ya tenemos toda la información, ahora planificamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cómo empezamos? ¿Quién se encarga de notificar? Es decir, toda una serie de acciones que tienen que ser cronogramadas en el tiempo, porque si no, no sería una buena planificación. Luego se conformará ya un equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes van a ir al campo? Necesariamente tendrá que ser pues un ingeniero, ¿cierto? Tendrá que haber también un abogado y tendrá que estar pues técnicos de campo, ¿cierto? Topólogos, todos el personal necesario, acompañados obviamente por los comuneros, porque ellos son los que conocen, ellos van a ir llevando pues, ¿no? Indicando cuál es su lindero, ¿no? Estarán presentes los colindantes y así es correcto o no es correcto, en fin. Profesor, en cuanto a los ingenieros participantes, ¿de qué especialidad predomina en este tema de identificación del territorio o de diagnóstico? Básicamente tiene que ser un ingeniero que domine, ¿no? Sistemas, ¿no? Porque tiene que manejar GPS, las computadoras. Me imagino pues que serán pues
geógrafos, ¿no? O ingenieros geógrafos. Los ingenieros geólogos son bastante adecuados para eso y sí se utilizan bastante los geógrafos. Agrónomos. Agrónomos también, por supuesto. ¿Geólogos podrían ser geólogos? Geólogos, no tanto, digamos, porque los geólogos Estudio de suelos. estudian la naturaleza de las tierras. Aquí, ¿no? Que domina, digamos, los sistemas, ¿no? Ingenieros agrícolas, agrónomos serían también bastante indicados porque tienen que identificar las zonas, ¿no? De trabajo, las producciones. Bueno, es un trabajo más que todo técnico, ¿no? Como en técnico en campo. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque cuando uno inicia algún trámite de tierra, sobre todo para el Estado Congreso, te piden la búsqueda catastral. Y en la búsqueda catastral está normado quién firma o qué ingeniero firma la memoria descriptiva. Me imagino que todos, es el único que está normado, los demás no lo sé. Se guiarán. Cuando he querido hacer búsquedas arqueológicas, yo sé de serie de búsquedas, se basan en la directiva de SUNAR. Claro. Creo que son civiles, no sé, creo que incluye geógrafos. En registros públicos hay un índice de verificadores, que así se llaman a los ingenieros que tienen, ¿no? Están capacitados para firmar, suscribir los planos, las memorias descriptivas, ¿no? Verificadores. Hay de todas especialidades, ¿no? Arquitectos, yo he visto por lo menos más arquitectos. ¿Perdón? Arquitectos. También. Por la zona urbana debe ser, pero no tanto para las rurales. Claro, se entiende pues que los arquitectos son expertos en temas urbanos, ¿no? Pero en zona rural, pues, están los geólogos, los civiles también, ¿por qué no? ¿Quién está acreditado para ser verificado catastral? Porque puede ver, el verificador puede tener muchas profesiones, puede poner cualquier profesión, dependiendo de quién sea acreditado para ser verificado catastral. Claro. Pero yo he buscado en la lista oficial 2016 de la SUNAR, verificador catastral, para Arequipa o la zona sur, todos eran arquitectos. Ah, bueno, es relativo. Yo queriendo ver para una zona rural, yo no quería. La señorita cuando lo que expliqué, la arquitecta dudaba, entonces digo, ella después me decía, sí lo puedo hacer. Pero dudó, entonces yo digo, pero yo no creo que sean las más convenientes. Ellos pueden dar porque son verificadores, la ley no les impide, pero el interesado busca uno que lo va a hacer más correctamente. Claro. Que sean los agrónomos, los agrícolas, los geógrafos, ¿no? Para este tipo de trabajo son ellos, los indicados. Pero tienen que estar pues inscritos en el índice de verificadores. Pero cuando se trata de hacer un trabajo a través de el gobierno regional, se entiende que ellos tienen personal capacitado para estas funciones, ¿no? No hay necesidad. La búsqueda catastral, bueno, el plano sí tiene que estar suscrito pues por un verificador, y con ese plano lo que el registrador hace es simplemente verificar si ese plano, el área contenida, está inscrita o no está inscrita, ¿no es cierto? Si está superpuesta o no con otras propiedades, etcétera. Bueno, tiene su finalidad. Pero que debe estar suscrita por un ingeniero, sí, pues, ¿no? Así es. Bueno. A mí no me dejaron filmar, porque yo soy química. Dijeron, no, usted no puede, pero si es un terreno liazo completamente, yo sé manejar el GPS, entonces yo sé de poner los puntos. No, pero por la especialidad. A mí me indicaron por la directiva tal, y ahí la revisé, efectivamente estaba señalado qué especialidades. Pero la mayoría son... ¿Saben lo que es el civil, geógrafo? Hasta geólogo creo que aceptaba. Bueno, sí pues. Bueno, sigamos un poco. Entonces se conforma un equipo de trabajo que va a ir ya a campo, ¿no es cierto? Aquí mencionan COFOPRI, INRENA, Dirección Regional Agraria. Bueno, COFOPRI ya ahora no tiene esa competencia ya. INRENA ya no existe, ¿no? Con otro nombre. Hay una entidad que desempeña la misma función, pero con otro nombre, ¿no? Y la Dirección Regional Agraria, creo que ahora son, gerencias, ¿no? Gerencias regionales. Bueno, pero es agricultura. Igual que en el caso anterior vimos que para iniciar el trabajo es necesario hacer pues una difusión y notificación a las comunidades, propietarios, posesionarios y colindantes. Reunión en la comunidad. Bueno, obviamente para empezar el trabajo hay que reunirse y estar en permanente comunicación con los miembros de la comunidad.
Fase de campo, visita inspectiva a la comunidad, a la oposición de propietarios, comunidades colindantes, es lo que hemos dicho, ¿no? Para poder ser identificados. Luego la demarcación y georreferenciación del territorio comunal. Ya es el trabajo propiamente de campo, ¿no? Identificar hito número 1, sus respectivas coordenadas, ¿no? Eso ya lo va registrando el ingeniero, el técnico ahí. Y así, de la monumentación de hitos, lo que decíamos, ¿no? Comentábamos también que en zona de selva pues es bastante complicado porque primero hay que hacer un campo, no hay que talar el árbol, hacer el hito, construir el hito ahí y seguir el trabajo, ¿no? Pero al cabo de unos meses ya el hito desapareció porque está cubierto nuevamente por la vegetación. Pero hay que hacer la monumentación. Clasificación de tierras. Ya hemos explicado bastante respecto de la clasificación de tierras, ¿no? Dentro del territorio hay tierras forestales, aptitud forestal, aptitud agropecuaria, tierras de protección, que son intocables, ¿no? Las tierras forestales sí pueden ser explotadas mediante un plan de manejo. Las agropecuarias, las de aptitud agropecuaria, sí son las que se van a titular a favor de la comunidad. Las zonas forestales solamente se les va a adjudicar en uso, pero no en propiedad. Las zonas de protección ni siquiera en uso, son intocables. En la Asamblea Comunal aprobará, ¿no?, la conformidad de la delimitación. Esa es la parte final, cuando ya se ha terminado toda la delimitación, ya se tiene el plano, se va a la Asamblea Comunal para que manifieste su conformidad. ¿Están conformes con el plano? Pero se convalida todo. Eso es un requisito que se ha establecido. El procesamiento de información y trámites. Elaboración de informe de campo, bueno, será pues el responsable, ahora un jefe ahí de campo, que tiene que hacer un informe detallado de todo lo que se ha actuado, de todo lo que se ha hecho, de los inconvenientes que se presentaron, cómo han solucionado los problemas, etcétera, todo lo concerniente al trabajo que se ha llevado a cabo. La clasificación de tierras, bueno, ya hemos señalado. Informe de superposición con áreas naturales protegidas, también hemos explicado que este territorio comunal puede estar dentro de un área natural protegida, ¿no? En cuyo caso hemos dicho la comunidad tiene autorización reconocida, pero no le entregan en propiedad esas tierras. El informe técnico e informe legal que se requiere para que el plano, las actas y todo lo demás pues sean convalidadas para que puedan ser presentadas al registro, ¿no? Hay una expedición de una resolución directorial, aprueba la demarcación del territorio comunal y dispone el otorgamiento del título de propiedad sobre las áreas con aptitud agropecuaria. Estamos hablando entonces de un territorio que todavía no había sido titulado. Entonces, hecha la delimitación, verificado que está en posesión, en poder de la comunidad, pues se le otorgará el título de propiedad y a la vez se aprobará el plano, las actas de colindancia, ¿sí? Se le otorga el título de propiedad sobre las áreas con aptitud agropecuaria solamente, ¿no es cierto? Y el contrato de cesión en uso sobre el área forestal. Consentida la resolución directoral, se remite el expediente a registros públicos para su inscripción. El Ministerio de Cultura es la segunda y última instancia administrativa. Bueno, la entidad correspondiente del gobierno regional, ¿no?, en este caso en coordinación con la entidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, tendrán que resolver pues, ¿no?, cualquier observación o cualquier conflicto que surja en el desarrollo de este trabajo. ¿Qué se presenta al registro público? El título de propiedad, que viene a ser la resolución que se ha emitido,
el plano de ubicación y perimétrico y la memoria descriptiva. Ampliación. ¿En qué casos? Bueno, estos territorios que inicialmente fueron ocupados por la comunidad, ya por el incremento de la población, etcétera, porque las tierras ya les quedan muy cortas, muy pequeñas para atender sus necesidades, ellos piden, ¿no?, que se le amplíe el territorio porque han verificado que incluso ya tienen en posesión áreas aledañas, ¿cierto?, que no están en posesión ni propiedad de nadie, entonces solicitan ampliación. Es una característica de las comunidades nativas. Y eso es entendible, puesto que una comunidad nativa, pues, inicialmente está constituida, vamos a decir, pues, por unas 20, 30 familias, ¿no?, que con el transcurso del tiempo ya, pues, ha crecido, ya son 80 o 100 familias. Por tanto, el terreno que ocupan es muy pequeño, entonces solicitan la ampliación. Esta solicitud de ampliación, obviamente, tiene que ser atendida previo estudio y análisis. ¿Por qué piden ampliación? Dice acá, porque hay crecimiento poblacional, ¿no? Los recursos naturales del territorio comunal resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de la población. Muy bien, esa es la causa. Se podrá ampliar el territorio siempre que exista disponibilidad de tierras, ¿no?, áreas de libre disponibilidad. Es decir, que las tierras no tengan, pues, ya otros poseedores u otros propietarios. Que las tierras a incorporar al territorio comunal no hayan sido adjudicadas o cedidas en uso a otra comunidad o a cualquier otra persona. Posesión, que el área solicitada se encuentre ocupada por los miembros de la comunidad solicitante, es decir, por fuerza, ya ellos han salido de su territorio y están ocupando otras tierras. Y eso se verifica durante el procedimiento de ampliación del territorio. Cómo se actúa en campo es el mismo que se aplica para la demarcación y titulación del territorio. Es decir, van a ir a recorrer el área que está en posesión, el área que ha sido solicitada en ampliación, y se irá delimitando también el límite correspondiente, ¿cierto? Para no afectar otras propiedades, otras comunidades, tiene que haber un plano también de ampliación. Bueno, este es un organigrama del trabajo que se realiza, que es un resumen de todo lo que hemos dicho. Este es un cuadrito estadístico que valdría la pena que lo tengan en cuenta. Dificultades en la titulación de comunidades nativas. Bueno, aparte de las que ya hemos mencionado por la topografía, bueno, aquí se hacen algunas precisiones, ¿no? Dice, financiamiento del procedimiento es una de los inconvenientes, una de las dificultades. ¿Cuánto costará? ¿Tienen una idea de cuánto costará hacer este trabajo de delimitación de un territorio de una comunidad nativa? En base a que Es costoso. En base a que porque hay comunidades distintos, kilómetros cuadrados. Dependerá efectivamente de la extensión, ¿no?, de la comunidad. Días hombres, ¿no? Y ubicación también de la zona. Por ejemplo, cerca a las carreteras. Habría más facilidad, ¿no? Y más costo. A otros. Es decir, hay muchos factores. Pero el personal nomás, ¿no? Que vayan así nomás, que se animen a ir a campo, como decíamos, tiene que ser gente que conoce, que esté preparada, porque cualquiera no entra. Yo he visto, en San Martín le comentaba que hemos visto un trabajo de delimitación ahí, y bueno, pues partían pues 20, de entre ellos unos 15 técnicos, pues algunos que venían de la costa incluso por el deseo de trabajar, ¿no? A la semana tan que regresaban a su casa, porque ir meterse al... Los animales. Hay pues serpientes, oh. La lluvia, el lodo para cambiar
caminar Desde- y se arrastra. Desde que salen nomás de la oficina se trauman porque le dan su equipo, ¿no? Su mochila con todo y le dan que lleguen ahí sus, ¿cómo se llama? Sus antiofídicos. Dice, ¿qué es esto? Ah, después cuando una víbora te pica tienes que aplicar. Bueno, entonces... No, en ese caso no serían buenos los militares. Sí, no, Porque ahora ya los vayan militares que siendo están por esas zonas. Podría ser, ¿no? Podría ser. Yo les llamo por- Pero sí, pues. Entonces, que el Estado financie pues una delimitación, tiene que pensarlo 2 veces, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Ahora, conflictos sociales. Imagínense, ¿no? Aquí los comuneros nativos tienen pues la preferencia, tienen el derecho por nacimiento, por... Bueno, pero han incursionado a la selva pues muchos colonos, ¿no? Gente que con el deseo pues de abrirse campo han ido pues y se han ubicado en determinado lugar, ¿no? Entonces cuando la comunidad pues ve que sus tierras ya son insuficientes, ¿no? Salen ya, abarcan y chocan con los colonos. Y ahí el colono ya está preparado también, ¿no? Se defiende pues. Entonces hay conflictos fuertes ahí, ¿no? A veces terminan con muertes. Y es otro de las dificultades. Desconocimiento de linderos, eso es siempre lo más común, ¿no? El comunero que nació acá, que vive acá, que conoce todo esto, por dónde va su territorio, no lo conoce, ¿no? Tiene idea, pero igual los de acá, ¿no? Entonces por eso en una delimitación ya tienen que ponerse de acuerdo, pues. Pero diferente sería pues que ya sepan exactamente por dónde es, como las comunidades campesinas, que es diferente. Ellos sí, a través de sus antepasados han ido conociendo sus linderos. Yo conocí una comunidad, por ejemplo, que me contaban, y estaba en su estatuto y en su reglamento interno, que ellos cada 5 años hacían lo que llamaban ellos, bueno, no me acuerdo el nombre, pero era un recorrido por todo el lindero de la comunidad en el que participaban no solo los comuneros activos, sino participaban todos los comuneros en general. Y ya conocían cada 5 años ellos, por ejemplo, los que vivían en Lima, muchos que vivían en Lima, ya sabían que en tal fecha iniciaba el recorrido de reconocimiento de sus linderos. Me parecía una costumbre extraordinaria porque las generaciones que vienen, ya los padres, los abuelos los llevan. Dicen, mira, por aquí es, ¿no? Por aquí es el lindero. Es algo extraordinario, ¿no? Tipo memoria efectiva, doctor. Ya ahí está. En la selva, pues sí, eso no lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo? Difícil. Desconocimiento del lindero, esa es una de las dificultades. Terceros posesionarios dentro del territorio de la comunidad nativa. Ese es otro tema. Como no estaba delimitado el territorio, nadie sabía, un colono pues fue y incursionó, pues, y por aquí hizo su parcela, tiene su casa y tiene todo. ¿Cierto? Y cuando viene la titulación y todo, resulta que se va a encontrar ahora dentro del territorio comunal. Aquí viene el problema ahora, ¿qué hacer? La norma ya ha previsto y hay 2 alternativas. O este colono se integra a la comunidad o sale previo pago, indemnización de lo que ha invertido acá, ¿no? ¿Cuál de las 2 opciones es la que conviene? Eso pues depende de cada uno. La comunidad le paga al colono. Debe pagarle. Fue lo más usual, la primera, porque la comunidad no le va a pagar. Ya hemos visto Claro, otra no. clase que dicen que normalmente no paga. Sí, pero ¿qué ocurre? Como estos son tan desconfiados, son celosos, y el colono que fue no habla su idioma, tiene otro color, ¿no? Peor si es gringo, no, ni modo, ¿no? Entonces no permite, porque para que este se incorpore, porque este comunero o este colono que puede medir sus posibilidades, digo, si me voy, como dice, voy a perder todo, ¿no? Entonces para mí dirá, pues lo que me interesa es
incorporarme pues a la comunidad, ¿no? No me queda otra. Pero la asamblea tiene que decidir. Si la asamblea dice, sí, lo admitimos, en buena hora. Pero generalmente los rechazan. No eres. Viene entonces el problema de la indemnización. Les comentaba, creo que la norma ha previsto, ¿no? Que como la comunidad nativa no tiene fondos y se puede conseguir un crédito que le pueda dar el Estado, ¿no? Para que pague. Gestiónalo, pues, ¿no? ¿Quién le va a dar la plata? No más de que le vendan, como los dos los comuneros. Lo que pueden hacer, pues generalmente es eso, ¿no? Dice, ya, pues, ven. Que le pague el colono. Sí, pero es una de las dificultades que hay con los terceros. Superposición de territorio, pues, obviamente, ¿no? Si ni uno ni otro sabe cuál es su lindero, tranquilamente incursionan, el otro por acá, si hay superposición de terrenos. Puede ser con otra comunidad, con áreas naturales protegidas, como hemos visto, con posesión de colonos. Hay peligros ocasionados por zonas boscosas, pantanosas, clima tropical, animales peligrosos, es decir, una serie de factores que van a incidir negativamente en el trabajo de delimitación del territorio. Bueno, una idea, ¿qué es el Consejo Interregional Amazónico? Bueno, los departamentos que están ubicados en la selva, bueno, se han organizado, pues, porque como por costumbre, pues, el Estado no siempre les da el apoyo necesario, entonces ellos se han organizado para en conjunto hacer gestiones, coordinaciones, con ese nombre, ¿no? Consejo Internacional Amazónico. ¿Cuáles son esos departamentos que están allá? Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Tienen su secretaría técnica, es decir, tratan pues de actuar en conjunto en su beneficio. Unos datos de referencia respecto a comunidades. Dice, más de 1.448 comunidades nativas amazónicas son las que existen, de acuerdo a un censo realizado. Sobre esos datos no hay datos precisos, ¿no? Hay ONGs que han incursionado a hacer este estudio. Los resultados que han obtenido discrepan bastante con los datos que tiene oficialmente el Ministerio de Agricultura, es decir, más de 10 millones de hectáreas de bosques en tierras de comunidades, es lo que se calcula que existen. Las regiones que integran el Consejo Interregional, bueno, abarcan aproximadamente el 80% de la Amazonía peruana y 50% del territorio nacional. Mira, estos son datos muy importantes para calcular, para tener una idea de la importancia pues, que tienen las comunidades nativas. Ocupan el 50% del territorio nacional, la mitad. Se estima que en las regiones de esta organización amazónica existen 170 comunidades tituladas en Amazonas, 851 reconocidas en Loreto, de ellas 496 tituladas, hay una cantidad sin titular, 49 comunidades reconocidas en San Martín, de ellas 20 tituladas, 275 comunidades reconocidas en Ucayali, de las cuales están tituladas 226, un buen porcentaje. Problemas identificados en la etapa de reconocimiento. Bueno, todos estos datos que se dan acá son productos pues, de estudios que se han hecho y algunas cosas con su lectura fácilmente se pueden dar cuenta de lo que existe. Son problemas identificados en la etapa. Los padrones comuneros deben estar actualizados. Es un tema importante, por ejemplo, ¿no? Los padrones de los comuneros. ¿Qué ocurre en la selva? En las selvas, ¿no? Se dan casos de que parte de una población va a ocupar otra zona del territorio, porque está libre,
¿Y qué hacen? Generalmente ellos van a tratar de independizarse, van a conformar otra comunidad y van a solicitar su reconocimiento como una nueva comunidad. No obstante que ya formaban parte de una anterior, por haberse ocupado de asentada en una zona donde aparentemente están mejor, dice ya, no queremos ser reconocidos como una nueva comunidad, y gestionan. Y eso también tiene pues sus inconvenientes, ¿no? Porque el comunero que pide su reconocimiento tiene su propio padrón y que a la vez está registrado en el padrón anterior, entonces hay duplicidad de datos ahí, entre otras dificultades. Bien, como digo, son datos teóricos que ustedes pueden interpretarlo con la lectura. Nos ha ganado el tiempo y quedaremos entonces para continuar nuestras sesiones, pero ya con un tema mucho más concreto, que es la titulación de tierras, tanto de propiedad del Estado como de propiedad privada. O sea, hablamos en este caso de las prescripciones, ¿no?, de propiedad privada. Un tema muy interesante y que está pues vigente, ¿no?, a nivel nacional. En fin, bueno, señores, les agradezco por su atención y a lo mejor nos vemos también en las próximas sesiones sobre titulación. Gracias.